Buenas tardes, soy la licenciada Marisol Flores del Centro de Terapia Renzulli, especialista en terapia del lenguaje. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el instrumento de evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje, más conocido como SELF, la versión 5. Me voy a basar en el cuadernillo número 2. Un poco lo que se va a hablar en este momento es sobre la introducción, las ventajas que nos brinda el SELF 5, la ficha técnica, qué materiales tiene, cómo está estructurado y la interpretación. Referente a la introducción, el SELF 5 es un instrumento de evaluación que va a evaluar las habilidades lingüísticas de los niños a partir de los 5 años hasta los 15 años, 11 meses. La finalidad es poder identificar, diagnosticar y hacer un seguimiento del tratamiento en los trastornos de lenguaje y comunicación que pueda presentar el evaluado. Este instrumento va a evaluar la comprensión auditiva, la expresión del lenguaje escrito, la semántica, la pragmática y las habilidades fonológicas. Las ventajas que nos ofrece este instrumento va a ser evaluar los componentes fuertes y débiles que presente el evaluado en consulta. También nos va a permitir determinar si nuestro evaluado tiene un trastorno del lenguaje. Nos va a ayudar a identificar si los problemas del lenguaje están afectando en la escritura o en la lectura del evaluado. También se puede aplicar solo las pruebas de acuerdo al motivo de consulta que viene el paciente. También va a ayudar a garantizar un plan de tratamiento que va a ser el adecuado porque nos vamos a enfocar solo en aquellos componentes que nuestro paciente necesita. La ficha técnica, los autores son Eleanor Semel, Elizabeth Wynne y Wayne Secor. El tiempo de aplicación va a depender mucho de la edad, pero se estima que puede durar 35 minutos aproximadamente. Fue adaptado por el Departamento de Pearson Clinical y Talent Assessment en España. La corrección de este instrumento puede hacerse de dos maneras, tanto de manera online o de manera manual. La edad de aplicación, como ya les mencioné, es de 5 a 15 años, 11 meses, y el tipo de aplicación sí es individual. Los materiales que contiene este instrumento son el manual de aplicación y corrección, el manual técnico, los cuadernillos de estímulos 1 y 2, el cuadernillo de anotación 1 y 2 y el cuestionario de competencia lingüística que se va a aplicar a los padres, al profesor y a los niños mayores de 12 años que ya pueden dar razón de sí mismo, también se puede aplicar a ellos. Este cuestionario de competencia lingüística nos va a permitir obtener información sobre la competencia lingüística y la interacción del sujeto en entornos de comunicación real, llámese la escuela, el colegio o los amigos en el parque, en diferentes situaciones que él pueda comunicarse. Como ya mencioné, los informantes pueden ser el profesor, los padres y el niño también, o el evaluado. Nos va a permitir las conductas comunicativas que se ven afectadas de manera significativa en nuestro evaluado, ya sea en casa o en el colegio, y se puede utilizar antes o después de la evaluación, ya que esto nos va a ayudar a corroborar lo que ya nosotros en sí estamos observando durante la entrevista. Aquí podemos ver una pequeña parte del cuestionario, es decir, el paciente se le hace una serie de preguntas donde él nos va a responder si eso le pasa nunca o casi nunca, raras veces, a menudo, siempre, y también quién es el informante, si es el profesor, es el padre o es el mismo evaluado. Una pregunta, por ejemplo, dice, ¿le cuesta prestar atención en casa, en el colegio o en cualquier situación que el niño pueda necesitar estar atento para comprender lo que se le viene indicando?
La estructura del CELF 5 está compuesto por evaluación del lenguaje en el contexto, que viene a ser la competencia, el cuestionario de competencia lingüística, la identificación de problemas para describir la naturaleza del trastorno y determinar la intervención adecuada. Para ello, vamos a pasar del cuadernillo de aplicación, la puntuación principal del lenguaje, el índice del lenguaje receptivo, el índice de lenguaje expresivo, el índice de contexto lingüístico y el índice de memoria lingüística. Y la evaluación de las destrezas comunicativas sociales, aquí van a estar el perfil de habilidades pragmáticas y la verificación de habilidades pragmáticas, es decir, donde nuestro paciente o evaluado vamos a ver si tiene la capacidad de comunicarse de manera espontánea, también de manera verbal o no verbal, porque recordemos que nosotros nos comunicamos tanto de manera verbal y no verbal. En las edades de aplicación, puntuación principal del lenguaje, netamente lo que es el cuadernillo 2 pertenece desde los 9 años a los 15 años. En la puntuación principal del lenguaje corresponden las palabras relacionadas, elaboración de frases, repetición de frases y relaciones semánticas, ¿no? En el índice del lenguaje receptivo vamos a encontrar palabras relacionadas, ejecución de indicaciones y relaciones semánticas. En el índice del lenguaje expresivo, elaboración de frases, repetición de frases, puzzle de palabras. Aquí en la elaboración de frases, generalmente, el evaluador va a dar al paciente una palabra y, de acuerdo a esa palabra, él debe realizar una frase. Repetición de frases debe decir la frase tal cual como lo dice el evaluado, y el puzzle de palabras es que de un conjunto de palabras desordenadas él pueda armar una frase que sea tanto semánticamente y morfológicamente adecuada. En el índice de contexto lingüístico encontramos lo que son las palabras relacionadas, la comprensión oral de textos y la definición de palabras, ¿no? En la comprensión oral de textos es aquí el evaluador va a leer un cuento y luego va a hacer una serie de preguntas al evaluado. Y en el índice de memoria lingüística vamos a tener en cuenta la ejecución de indicaciones, es decir, si el paciente realiza la indicación que le brinda el especialista, la elaboración de frases y la repetición de frases. De la misma manera tenemos para los niños o de 13 a 15 años. ¿Y qué va a evaluar las palabras relacionadas? Pues nos va a permitir evaluar la comprensión que, de la relación entre las palabras basados en un campo semántico. Llámese frutas, verduras, prendas de vestir, profesiones, diferentes categorías semánticas y también relaciones semánticas específicas, ya sean de sinónimos o antónimos. Para evaluar esta parte de las palabras relacionadas, va a haber un punto de comienzo, una regla de retorno, repeticiones y regla de terminación. El punto de comienzo para los niños de 9 a 10 años se va a hacer la demostración del ejemplo 1 y 2 ítem 1, y para las edades de 11 a 15 años la demostración B y el ejemplo 1 y 2, y se empieza del ítem 3. Regla de retorno, es decir, que si nuestro evaluado entre los 11 y 15 años no tiene la puntuación completa en los dos primeros ítems de acuerdo a su edad, se debe regresar hasta el ítem número 1. Acá sí está permitido que el evaluador repita la instrucción que le ha brindado, y cuando se va a dejar de aplicar esta parte del instrumento es si el evaluado ha tenido 4 puntuaciones consecutivas de 0, ya se para el instrumento y se empieza a aplicar otra categoría. Acá podemos observar un pequeño ejemplo donde el evaluador le va a decir, voy a decirte una palabra y les voy a enseñar unos dibujos. Por ejemplo, podemos ver un gato, una rana y un perro. Entonces, el evaluado debe decir cuál de estos tres, dos guardan mayor relación. Entonces, nos podemos dar cuenta que gato y perro tienen una mayor relación. De esa manera vamos a ir aplicando. Pero
A los niños de 11 a 15 años ya no se le va a brindar el apoyo visual, solamente va a ser de manera verbal. La ejecución de indicaciones va a evaluar la interpretación e indicación oral de la complejidad creciente que puedan ir indicándole en una sola frase. También tiene que seguir el orden en que se le mencionan las figuras para que él pueda realizar la instrucción que se le brinda. Y acá se va a evaluar la capacidad de memoria procedimental, es decir, a corto plazo. Al igual que el anterior, tenemos un punto de comienzo, una regla de retorno. Aquí, a diferencia de la parte anterior, no se permiten las repeticiones. Y también la regla de terminación va a ser después de 4 puntuaciones de cero, se paraliza y se continúa con otro instrumento. Por ejemplo, acá tenemos señala el círculo y un cuadrado grande. Se espera pues que nuestro evaluado señale el círculo y un cuadrado grande. Señala el círculo grande y la cruz pequeña. Entonces, círculo grande y cruz pequeña, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vamos a ir puntuando lo que realiza nuestro evaluado. En la elaboración de frases, vamos a evaluar la capacidad que tiene el evaluado para elaborar una frase completa a partir de palabras dadas, ¿no? Como les mencionaba, se le brinda una palabra y ellos deben hacer una frase. Eh, la capacidad para integrar reglas o restricciones semánticas o pragmáticas y uso de la memoria de trabajo. Aquí el evaluador le va a indicar, elaborar una frase relacionada con el dibujo que figura. Luego vamos a decir, mira este dibujo de personas en una biblioteca. Ahora haré una frase sobre este dibujo usando la palabra libro. La elaboración de frases también tenemos un punto de comienzo de acuerdo a la edad de 9 a 11 o de 12 a 15 años. La regla de retorno para los niños de 9 a 15 años, si no tiene una puntuación perfecta en los dos primeros, se regresa hasta el ítem número 1. Acá sí está permitido repetir la indicación que se le brinda y al igual que los anteriores, después de 4 puntuaciones de cero consecutivas, se paraliza la parte del examen para continuar con otra categoría. En lo que respecta a la repetición de frases, va a evaluar la aptitud, es decir, la capacidad que tiene el paciente para escuchar frases orales de una longitud y complejidad creciente, ¿no? Acá se va a tener en cuenta que el evaluado debe repetir la frase tal como se lo ha mencionado, sin cambiar el significado, es decir, la semántica, el contexto léxico, la estructura de la palabra, la morfología o de la frase, la sintaxis. Esta competencia va a permitir evaluar el recuerdo inmediato o también conocido como memoria de corto plazo. Igual en un punto de comienzo tenemos para los niños de 9 a 11 años y de 12 a 15 años. La regla de retorno, al igual que las anteriores, si los niños de 9 a 15 años no tienen una puntuación perfecta en los dos primeros ítems, se tiene que regresar hasta el ítem número 1 y continuar con su aplicación. Aquí no está permitido que se pueda repetir la instrucción que se ha brindado y también 4 puntuaciones de cero consecutivos, se paraliza el examen. El evaluador le va a mencionar al paciente, te voy a leer una frase, quiero que la escuches con atención y la repitas después que yo la digo. Mi hermana está en sexto de primaria, ese es un ejemplo, se espera pues que el niño la repita tal cual o si no, se debe escribir en el cuadernillo tal como lo ha dicho el niño. En la comprensión oral de textos va a evaluar la capacidad de atención y concentración que tiene el niño para escuchar textos orales, ya que de aquí se van a realizar una serie de preguntas y tengamos en cuenta que nuestros niños pues de 5 a 15 años y 16 están en una edad escolar donde va a ser muy importante la atención y concentración que pueda tener al momento de hacer las clases. El punto de comienzo
En este caso, el texto va a ser de acuerdo a la edad del niño. No existe una regla de retorno. Los textos no se pueden repetir, a excepción que puede ser el de ejemplo, después no. Y no existe una regla de terminación, lo cual indica que se debe aplicar todos los textos de acuerdo a su edad del evaluado. En la comprensión oral de frases, la consigna va a ser: te voy a leer una historia, escucha con atención porque después te haré algunas preguntas sobre esta historia. Entonces se le lee la historia y luego se le hacen las preguntas correspondientes. En la definición de palabras, vamos a analizar el significado de las palabras, definir la palabra a partir de los significados compartidos y de las relaciones con otras de la misma clase, ¿no? El examinador lee la palabra y una frase con esa palabra para poder contextualizar. Al igual que los anteriores, tenemos un punto de comienzo que de 9 a 15 años se empieza con el ejemplo uno y 2 y el ítem uno. No existe una regla de retorno. Las repeticiones están permitidas, se puede volver a repetir si es que el evaluado lo pide. Y la regla de terminación, sí, como hemos venido hablando desde el inicio, 4 puntuaciones de cero consecutivo, se para la prueba y se empieza con otra subprueba o con otra categoría. La definición de palabras, la consigna que va a brindar el terapeuta o el especialista va a ser: voy a decir una palabra y una frase de esa palabra. Después definiré la palabra, explicaré qué significa. Por ejemplo, la madre preguntó: ¿quieres mayonesa en la hamburguesa? Eh, Vamos a decir que la mayonesa es una salsa, puede ser algo que da sabor a la comida, lo que se añade a las comidas y tiene un color blanco o amarillo y se prepara con huevo y aceite. Entonces, ese es el ejemplo que se le brinda. Luego se le va a ir preguntando diferentes palabras para que el paciente nos pueda, pues, ir definiendo. En lo que respecta al puzzle de palabras, como había mencionado, esto nos va a permitir evaluar la capacidad para construir frases gramaticalmente correctas y semánticamente significativas, a partir de las palabras y grupos de palabras que se le presenten visual y oralmente. Tenemos un punto de comienzo de los 9 a 15 años, se empieza en el ejemplo uno y 2 e ítem uno. No existe una regla de retorno, las repeticiones están permitidas y la regla de terminación igual 4 puntuaciones de cero, se deja la prueba y se continúa con otro. La indicación que va a dar el terapeuta va a ser: aquí hay varias palabras con las que puede construirse dos frases distintas. Y las palabras son: lleva blanco un collar el gato. Entonces, el evaluado debe hacer dos frases, ¿no? Una frase podría ser: el gato blanco lleva un collar, o lleva un collar el gato blanco. Entonces nos estamos dando cuenta que existen dos frases distintas con las palabras que nos han brindado. Las relaciones semánticas va a evaluar la capacidad para comprender frases que contienen una comparación. Va a incluir el contenido espacial, ¿no? Arriba, debajo, al costado, entre. Va a especificar una relación temporal: ayer, mañana, y a expresar contenido secuencial formuladas en forma pasiva. También el punto de comienzo de 9 a 15 años, se empieza en el ejemplo uno y 2, el ítem uno. No existe una regla de retorno, están permitidas las repeticiones y la regla de terminación, 4 puntuaciones de cero consecutivas, se para y se continúa con otra parte de la subprueba. La indicación que va a brindar el especialista va a ser: voy a leer una frase y a decir 4 posibles respuestas para la frase. De las 4 respuestas, solo 2 son correctas. Por ejemplo, un hombre es más grande que una casa, un botón, una cuchara, un avión. Se espera que el evaluado nos diga que un hombre es más grande que un botón y una cuchara. El perfil de habilidades pragmáticas
va a evaluar la identificación de los déficits pragmáticos verbales y no verbales que pueden afectar de manera negativa al sujeto en una comunicación social y académica, ¿no? Esto, ¿cómo se va a realizar? El evaluador se va a dar cuenta en la comunicación espontánea que viene teniendo con el paciente y en la observación. Aquí tenemos los rituales de habilidades conversacionales, que va a ser, por ejemplo, si el evaluador respeta los turnos de palabra e interacciones sociales. Si pide información, la da o responde a ella. Por ejemplo, si pide permiso a los demás cuando es necesario. Y en las habilidades de comunicación verbal tenemos la interpretación con exactitud de las expresiones faciales y muestra uso culturalmente apropiado de la entonación de la voz. Acá nos dice, ¿no? Si no estamos seguros de lo que hemos observado de repente durante la evaluación espontánea, debemos preguntarle a los padres o a los profesores para que ellos nos brinden mayor información sobre la situación de la que queremos saber sobre nuestro paciente, que serían las habilidades pragmáticas. En la verificación de habilidades pragmáticas, vamos a evaluar las habilidades comunicativas funcionales del sujeto durante las interacciones conversacionales reales. Se va a determinar las conductas verbales y no verbales que pueden afectar negativamente en la comunicación social y académica del evaluado. Para ello se van a proponer 6 actividades a seleccionar que permitan la interacción directa con el sujeto. Conductas no verbales tenemos las miradas, los gestos, las expresiones y el lenguaje corporal. Y entre las conductas verbales tenemos características de la comunicación, la relevancia de la comunicación, la calidad y cantidad de la comunicación. Vamos con la aplicación del instrumento. En este caso vamos a trabajar el grupo etario de 9 a 15 años. Para entender un poco cómo es la evaluación y el rellenado de datos, vamos a explicar ciertos conceptos aquí. En la parte superior del cuadernillo que nos van a presentar, que va a estar en físico, vamos a hacer un rellenado de datos. Nosotros lo hemos trasladado a una tabla digital como para que se entienda. Nos piden datos básicos, nombre del evaluado, sexo, año escolar, institución educativa a la que asiste. En el caso de examinador, colocaremos nuestros datos, el nombre de padre o tutor, quien sea que lo acompañe al niño. En el cálculo de la edad cronológica, vamos a ubicar la fecha de aplicación, la fecha de nacimiento del niño y la edad cronológica. En este caso, es importante conocer la edad cronológica del niño tanto en años como en meses, porque eso nos va a ayudar a poder usar los anexos necesarios para el rellenado de datos de nuestra evaluación y también para poder aplicar correctamente los subítems que corresponden para la edad del pequeño. En la interpretación del set 5, lo que vamos a encontrar son nombres comunes que los vamos a ver a lo largo de la evaluación. Y es importante que conozcamos qué significa cada uno o por cuáles están compuestos, por qué ítems están compuestos. Puntuaciones escalares son las que nos van a permitir comparar el rendimiento de nuestro niño del evaluado con otros niños de su misma edad. En cuanto a las puntuaciones compuestas, nos vamos a encontrar con 5 ítems. En este caso hemos colocado solo los 5 ítems que corresponden para la edad de 9 a 15 años. Si la edad es menor, cambian los ítems. Percentiles son los que nos indican la posición de nuestro niño en relación con otros niños de su edad. Nos indican el porcentaje de niños que obtuvieron un porcentaje, un resultado menor o igual de lo que estamos analizando. Ahora, en cuanto a la edad equivalente, nos indica la edad en años y meses en que una determinada puntuación se corresponde con la puntuación media del grupo de edad. En este caso, nos puede indicar de repente que el niño se encuentre por debajo de su edad cronológica en alguno de los componentes, lo que nos indicaría que podría tener alguna deficiencia de lenguaje o de repente se encuentra normal de acuerdo a su edad cronológica o incluso por encima de su edad cronológica. La interpretación de las puntuaciones escalares. Para poder entender un poco cómo se encuentra nuestro niño, digámoslo así, en cuanto a los componentes que vamos a evaluar,
Esta tabla nos va a ayudar mucho. En cuanto a puntuaciones escalares, en el cuaderno de puntuación, vamos a ubicar la tabla 4.2. En esta tabla vamos a poder ver las puntuaciones escalares, los resultados, ¿no? Y que nos va a ayudar a identificar si es que nuestro niño se encuentra por debajo de la media, en el límite, en la media o por encima de la media. Lo mismo va a ocurrir con las puntuaciones compuestas. La tabla 4.6 es la que nos va a ayudar a identificar con los resultados si es que nuestro niño se encuentra por debajo de la media, presenta alguna deficiencia, o de repente está en el límite o por encima de la media, ¿no? Con esta tabla vamos a poder entender mejor, sobre todo para la interpretación que vamos a hacer cuando hagamos el informe que se va a presentar a los padres. Ahora, tenemos la primera tabla, que es la de puntuaciones escalares. Esta tabla la vamos a encontrar en el cuadernillo de anotación. Para entender cómo es el rellenado, vamos a tener que hablar de los anexos que intervienen en esta tabla. Hay algunas puntuaciones que se pasan directamente y otras que requieren de anexos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de puntuación directa, vamos a ver los subítems al costado del lado izquierdo. Esos corresponden para la edad que hemos escogido, la que hemos evaluado, ¿ya? Con otras edades cambian. Para obtener la puntuación directa, lo que vamos a hacer es ubicarnos en la segunda hoja de nuestro cuadernillo. Nosotros hemos tomado una captura de lo que hemos hecho en la evaluación. El primer ítem es palabras relacionadas. Acá se puede ver el rellenado, ¿no?, de toda la evaluación que hicimos, los puntajes obtenidos por el paciente, y bueno, se hace una sumatoria de todas las puntuaciones y nos da al final la puntuación directa, la puntuación total de este ítem. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar esta puntuación de 12 que corresponde a palabras relacionadas, lo vamos a trasladar a nuestra tablita. Vamos a colocar en puntuación directa 12. Lo mismo vamos a hacer con el segundo ítem, ejecución de indicaciones. Nuestra puntuación directa en nuestro cuadernillo, por ejemplo, fue de 4 y lo que hacemos simplemente es trasladar. Trasladamos todas las puntuaciones hasta llegar al último ítem. Esto es más sencillo. A partir de acá se empiezan a usar los anexos a partir de puntuación escalar. En puntuación escalar vamos a utilizar el anexo A. Este anexo A lo encontramos en el cuaderno de puntuaciones, ¿ya? Entonces ahí los vamos a poder ubicar. Lo que vamos a hacer es irnos al anexo A, este anexo que está acá. Es el que nos va a ayudar a conseguir tanto la puntuación escalar como el índice de nuestra tablita. Ahora, para ubicarnos en esta tabla, lo que tenemos que hacer es buscar nuestra edad, la edad de nuestro evaluado. ¿Por qué? Porque en el anexo A encontramos diferentes tablas. Son varias las tablas que vamos a ver. Entonces, por eso les indicaba que es importante que conozcamos la edad de nuestro paciente. En este caso, nuestro evaluado fue un niño de 9 años con 4 meses. Por lo tanto, vamos a ubicar el anexo A, que corresponde para la edad desde 9 años hasta los 9 años 11 meses, ¿no? Entonces ubicamos nuestra tabla, eso es lo importante. Primero ubicar nuestra tabla de acuerdo a nuestra edad. Y luego ir por cada uno de los subítems. En este caso, palabras relacionadas. ¿Qué vamos a hacer? Buscar nuestra puntuación escalar. Recordemos, nuestra puntuación directa, perdón, fue de 12 en palabras relacionadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ubicar palabras relacionadas, el puntaje de 12, que va desde 12 a 3. Nos dirigimos hacia la parte izquierda, donde están las puntuaciones escalares, y vamos a ubicar. Como ven con la flechita azul, nos indica que la puntuación escalar sería de 3. Este 3 lo trasladamos a la tabla. Acá, lo copiamos. Lo mismo vamos a hacer con el segundo ítem, con ejecución de indicaciones. Vamos a ubicar nuestra puntuación directa de 4. Vamos a ubicarla. Ejecución de indicaciones, puntuación directa de 4. En este caso va de 0 a 5. Nos dirigimos hacia el lado izquierdo y nuestra puntuación escalar sería de 1. Entonces, ese 1 lo trasladamos también a la tabla. Y así, sucesivamente, iremos haciendo lo mismo con todas las puntuaciones. Ahora, para hallar los valores de obtención, lo que vamos a hacer es ubicarnos en la tabla que se encuentra en la parte inferior de ese anexo A. Volvemos al anexo A. Aquí. Nos vamos a la parte inferior, la que se encuentra acá. Nos habla de niveles de confianza.
Nos presentan tres tipos de porcentajes, 68%, 90% y 95%. Nosotros escogimos el porcentaje mayor, que es el de 95%. ¿Por qué? Porque nos da mayor confiabilidad. Hay menos errores de repente al encontrar nuestra puntuación, ¿no? Entonces, por ello escogemos el porcentaje mayor. Escogemos 95% y nos vamos al primer ítem, que sería palabras relacionadas. En este caso, palabras relacionadas en un nivel de confianza de 95% nos da una puntuación de 2, como está encerrado acá. Ese 2 lo trasladamos a los valores de obtención, aquí, más menos 2. Lo mismo haremos con ejecución de indicaciones. Vamos a ejecución de indicaciones hacia abajo, con nivel de confianza de 95% nos da una puntuación de 2. Así, vamos encerrando todas las puntuaciones con nivel de confianza 95 y las trasladamos a la tablita, como se encuentra acá. Ahora, para obtener el intervalo de confianza de porcentaje, lo que vamos a hacer es algo simple. Una suma y una resta. Vamos a empezar con la resta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Restar nuestra puntuación escalar menos nuestros valores de obtención. Es decir, 3 menos 2 nos da una puntuación de 1. Y luego vamos a sumar nuestra puntuación escalar más los valores de obtención. 3 más 2, 5. Esto quiere decir que el intervalo de confianza de las palabras relacionadas de nuestro niño es de 1 a 5. Lo mismo haremos con el segundo ítem. Vamos a restar. 1 menos 2 es menos 1. Y 1 más 2 es 3. Es decir, que el intervalo de confianza de ejecución de indicaciones de nuestro niño es de menos 1 a 3. Así iremos restando y sumando hasta llegar al último ítem como hemos colocado acá. Lo que sigue, para hallar el percentil. Para el percentil lo que vamos a hacer es ubicar el anexo D, como se encuentra acá. En el caso del anexo D, solo vamos a encontrar una tabla para todas las edades. Como vemos acá, esa es una sola tabla, solo que la hemos partido en dos como para que se vea mejor en la imagen. ¿Qué vamos a hacer en el anexo D? Ubicar nuestra puntuación escalar. Volvemos a la tabla. En el caso de palabras relacionadas, nuestra puntuación escalar es de 3. Entonces vamos a tener que ubicar esta puntuación escalar de 3 para obtener nuestro percentil. Volvemos al anexo D. Ubicamos, en este caso, 3, como se muestra aquí, nos da un percentil de 1. Ese 1 lo vamos a trasladar a nuestra tabla, percentil de 1. Vamos a ubicar la segunda puntuación escalar de ejecución de indicaciones, que es 1. Ubicamos ejecución de indicaciones 1, volvemos al anexo D. Aquí. 1, cual nos mostraría el percentil de 0.1. Ese 0.1 lo trasladamos nuevamente a nuestra tabla. Y así sucesivamente iremos ubicando puntuaciones escalares para obtener los percentiles de cada uno de los subítems. Trasladamos todas las puntuaciones hasta llegar al final. Ahora, para hallar el intervalo de confianza del percentil, también vamos a volver al anexo D. Aquí, solo que lo hemos ubicado en otra diapositiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ubicar nuestra puntuación escalar. Volvemos para que se pueda entender mejor. ¿Con qué vamos a trabajar? Con nuestro intervalo de confianza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ubicar 1 y luego 5. Como nos indican dos puntuaciones, vamos a tener que hacer eso, ubicación de ambas. Entonces vamos a ubicar primero 1 y luego 5. Volvemos a nuestro anexo D. Vamos a ubicar, acá está. La puntuación escalar de 1 nos da un percentil de 0.1 y nuestra puntuación escalar de 5 nos da un percentil de 5. Es decir, que irá de 0.1 a 5. Eso lo vamos a trasladar. De 0.1 a 5. ¿No? Lo que nos va a ayudar a conseguir estos resultados es el intervalo de confianza. Ubicamos ambos percentiles y luego trasladamos los datos.
Lo mismo haremos con todos los ítems que siguen. Ubicamos estos datos de acá para luego obtener el intervalo de confianza del percentil. Es lo que vamos a trasladar aquí a nuestra tablita. Luego de rellenar todo esto, vamos a trabajar con el último ítem, que es la puntuación de la edad, la edad equivalente, ¿no? La que hemos hablado al inicio. Entonces, vamos a usar en este caso un anexo diferente, el anexo C. Vamos a ubicarnos en el anexo C, que es este de acá. En el caso del anexo C, vamos a encontrar distintos tipos de edad. Son varias tablas también. ¿Pero qué vamos a hacer? Ubicar nuestro subítem. Como pueden ver acá, hay varios subítems, incluso más de lo que hemos evaluado. ¿Por qué? Porque es una tabla que reúne los subítems que van desde los 5 años hasta la última edad que se evalúa, hasta los 15. Acá están mezclados los subítems, entonces nos va a servir para todas las edades. ¿Qué vamos a hacer? Ubicar, por ejemplo, nuestra puntuación. Vamos a buscar primero. En el caso de palabras relacionadas, que es nuestro primer ítem, vamos a ver. Nuestra puntuación escalar de 3. Vamos a buscar en este caso. Bueno, trabajamos en todo caso con las puntuaciones directas, ¿sí? Para que no haya confusiones. En palabras relacionadas teníamos una puntuación directa de 12, lo cual nos corresponde hacia el lado izquierdo a una edad de 5.2, es la edad que vamos a trasladar a nuestra tablita. Acá, lo vamos a ubicar. 5.2 es nuestra edad equivalente. Lo mismo hacemos con ejecución de indicaciones. Nuestra puntuación directa es de 4, vamos a buscarla. Ejecución de indicaciones, nuestra puntuación es de 4, la ubicamos, luego nos dirigimos hacia el lado izquierdo, lo que nos dice que la edad equivalente es de 4 y un mes, 4 años y un mes. También volvemos a nuestra tabla y lo trasladamos. Así sucesivamente iremos ubicando cada una de nuestras edades. Ahora, el único subítem que no nos pide edad equivalente es la de comprensión oral de textos. Es la única. Por eso no se rellena. Después los demás se hacen todo el rellenado. Ok, entonces, así terminamos el rellenado de nuestras puntuaciones escalares. Ahora vamos a la segunda tabla, la tabla que está por debajo de esta, que es la tabla de puntuaciones compuestas. Esta tabla reúne datos de la primera tabla, por eso es importante que el rellenado sea el correcto. En este caso, por la edad de nuestro paciente, nos pide rellenar estos componentes. La puntuación principal del lenguaje, el índice de lenguaje receptivo, índice de lenguaje expresivo, índice de contenido lingüístico y el índice de memoria lingüística. Ubicamos nuestra edad. Como podemos ver, se encuentra sombreada la parte que no corresponde para nuestra edad. Solamente se encuentran casillas vacías en la edad de 9 a 12 años porque nuestro evaluado es un niño de 9 años con 4 meses. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Trasladar datos también nuevamente. Vamos a trasladar los datos que hicimos en la tabla de puntuaciones escalares. Como pueden ver acá, se encuentran los diminutivos de los subítems que hemos evaluado. Entonces, vamos a trasladar datos. En ese caso, primero palabras relacionadas. Lo que vamos a hacer es trasladar la puntuación escalar. Volvemos a nuestra tablita. Tenemos que observar la tabla anterior. En palabras relacionadas, nuestra puntuación escalar es de 3. Entonces, lo que hacemos es trasladar. Trasladamos datos, puntuación de 3. En el caso del siguiente ítem, lo mismo. Nuestra puntuación escalar es de 1. Entonces, trasladamos, copiamos los datos a cada una de las casillas que nos solicitan, hasta llegar a la última, con todos los componentes que están acá. Una vez rellenada esta parte, lo que vamos a hacer es lo que nos piden, sumar las puntuaciones escalares, es decir, sumar 3 más 1, 4, 4 más 5, 9, 9 más 13, 22. Lo mismo al siguiente, 3 más 1, 4, 4 más 13, 17. Iremos sumando cada una de las filas hasta obtener nuestra suma de puntuaciones escalares. Hacemos el rellenado y luego vamos a las puntuaciones compuestas. Para obtener las puntuaciones compuestas, sí vamos a tener que usar un anexo. Vamos a tener que buscar el anexo B, el que está acá. Lo mismo, vamos a ubicar nuestro anexo B porque hay diferentes tablas. Ubicamos la edad. Anexo B,
En este caso, como nuestro evaluado es de niño de 9 años con 4 meses, ubicamos el anexo B de 9 años a 9 años 11 meses. Luego de ubicar nuestra tablita, que está partida en dos también para que puedan visualizar, vamos a ubicar el primer subítem, el primer componente que nos piden en realidad, que es el de PPL. Vamos a regresar a nuestra tablita de puntuaciones compuestas y vamos a ubicar la suma de puntuaciones escalares, en este caso que es 22. Buscamos PPL, nos dirigimos a 22, aquí está. Si desean lo pueden encerrar o para poder guiarse mejor de repente. Aquí está, 22. ¿Y qué vamos a hacer? Irnos hacia el lado izquierdo nuevamente y buscar nuestra puntuación compuesta, como indica arriba. En este caso, nuestra puntuación compuesta sería 75. Ese 75 lo trasladamos a nuestra tabla, aquí, como pueden ver, 75. Lo mismo hacemos con el índice de lenguaje receptivo. Llevamos nuestra suma de puntuaciones escalares. Ubicamos. Índice de lenguaje receptivo, puntuación 17. Nos dirigimos hacia el lado izquierdo, nos da una puntuación compuesta similar a la primera, de 75. Y la trasladamos a nuestra tablita. Lo mismo iremos haciendo con los otros tres ítems que nos solicitan. Luego del rellenado de puntuaciones compuestas, lo que vamos a hacer es buscar los valores obtenidos. ¿Ok? En este caso, vamos a ir al mismo anexo, el anexo B, pero solamente que esta vez vamos a ver la parte superior, como podemos ver acá, arriba. Es algo similar a lo que hicimos en la tabla anterior. Ubicamos el nivel de confianza mayor para que sea más confiable nuestros resultados y trasladamos datos. En el caso de PPL, lo que vamos a hacer es trasladar el número 7, ¿no? La puntuación principal del lenguaje, trasladamos el 7, más menos 7. Lo mismo haremos con el índice de lenguaje receptivo, que también nos da la misma puntuación de 7, la que sigue 7, 10 y 8. Trasladamos todas esas puntuaciones acá. 7, 7, 10 y 8. Ya tenemos nuestros valores obtenidos. Ahora tenemos que hallar nuestro intervalo de confianza. ¿Y qué vamos a hacer? Nuevamente restamos y sumamos. Vamos a ubicarnos en nuestra puntuación compuesta. Esta puntuación compuesta la vamos a restar con los valores obtenidos. Es decir, 75 menos 7 nos da 68. Y luego sumamos 75 más 7 nos da 82. Lo mismo hacemos con la segunda. Bueno, en este caso son iguales los datos, así que nos va a dar el mismo resultado. Acá en el tercer ítem, 67 menos 7, 60. 67 más 7, 74. ¿No? Y lo mismo hacemos con todos los otros datos, como se pueden apreciar acá. Luego del intervalo de confianza hallado, lo que vamos a hacer es hallar el percentil. Para hallar el percentil nos vamos a otro anexo. Vamos a usar el anexo D, el anexo que vemos acá. ¿Qué vamos a ubicar? Nuestras puntuaciones compuestas. Volvemos a nuestra tabla, ubicamos, por ejemplo, acá, 75, como pueden ver. ¿Qué vamos a hacer? Ubicamos 75. Acá, vamos a puntuación compuesta 75, pero esta vez nos dirigimos hacia el lado derecho para hallar nuestro percentil, que en este caso sería 5. Ese 5 lo trasladamos a nuestra tabla como indica acá. En el segundo ítem, bueno, es el mismo, así que vamos a obtener el mismo resultado. En el caso del índice de lenguaje expresivo, vamos a ubicar la puntuación compuesta de 67. Como acá indica, encerrada de rojo, y nos dirigimos al lado derecho para hallar el percentil, que sería 1. Volvemos a nuestra tabla y hacemos el rellenado con 1. Y así hasta terminar los 5 ítems. Luego de haber hallado nuestro percentil, vamos a la parte final, que es esta de acá. ¿Cómo vamos a hallar esto? Vamos a tener que ubicarlos. Vamos a buscar, perdón, lo mismo, ¿no? Lo que vamos a hacer es ubicar esto. Ambas puntuaciones que hemos obtenido en puntuación compuesta y luego vamos a trasladar los percentiles. ¿Está? En este caso sería de 2 a 12, como pudimos observar en el primero. El segundo también sería de 2 a 12.
por ser la misma puntuación compuesta. El segundo va a ser de 0.4 a 4. Y así sucesivamente hasta encontrar el último ítem. Ahora, ya terminamos el rellenado de nuestra tablita de puntuaciones compuestas. Ya tenemos todos los datos necesarios. Y en la parte inferior de nuestro cuadernillo lo que vamos a encontrar es una tabla que reúne, es como un resumen, ¿no? Vamos a poder ver. Lo hemos trasladado acá. Esa es la tabla que se encuentra en la parte final de nuestra primera hoja de cuadernillo. Es la comparación entre índices. También lo mismo nos va a servir los datos de la tabla de las puntuaciones compuestas. Así que, como les dije, es importante que obtengamos los datos que son reales, ¿no? No hay que equivocarnos al momento de traspasar los datos. Ahora, en la comparación entre índices también es de acuerdo a la edad del evaluado. En este caso, que es nuestro niño de 9 años y 4 meses, lo que vamos a hacer es ubicarnos en lo que nos pide. Nos pide estos dos componentes: el índice de lenguaje receptivo y el índice de lenguaje expresivo. ¿Qué tenemos que hacer? Trasladar datos nuevamente. Vamos a buscar la puntuación compuesta del índice de lenguaje receptivo. Volvemos a nuestra tabla de puntuaciones compuestas. Índice de lenguaje receptivo, nuestra puntuación compuesta es de 75. Entonces lo que hacemos es trasladar ese 75 a nuestra tabla. Luego vamos a ubicarnos en el índice de lenguaje expresivo. Índice de lenguaje expresivo, la puntuación compuesta es de 67. Ese puntaje lo vamos a trasladar a la tabla, 67. Lo mismo vamos a hacer con los dos componentes que siguen. Trasladamos la puntuación compuesta, 67, 55. Ahora, una vez trasladadas las puntuaciones compuestas, vamos a hacer la diferencia, es decir, la resta. Vamos a restar 75 menos 67, nos da una diferencia de 8. Y en el segundo, 67 menos 55, nos da una diferencia de 12. Luego de ya nuestra diferencia, lo que vamos a hacer es ubicar el nivel de significación. Para ello, vamos a irnos a otro anexo, este de acá. En el caso del nivel de significación, lo que vamos a hacer es ver o escoger, ¿no? Entonces, si va a ser un nivel de significación de 0.05 o de 0.15. En este caso hemos escogido el nivel de significación de 0.15, es con el que vamos a trabajar. Una vez escogido nuestro nivel de significación, vamos a poder ubicarnos hacia el lado derecho, ¿no? Por ejemplo, en nuestra tabla nos indicaba hallar desde índice de lenguaje receptivo a índice de lenguaje expresivo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ubicar primero 0.15, nos dirigimos hacia el lado derecho. En este caso es importante ubicar la edad, como se ve hacia el lado izquierdo. Nosotros hemos buscado dentro de la edad de 9 años a 9 años 11 meses, porque es la edad en la que se encuentra nuestro paciente. Ahora, luego de ya a nivel de significación, como les indiqué, nos dirigimos hacia el lado derecho, que es donde indica índice de lenguaje receptivo a índice de lenguaje expresivo. Se indica que el valor es 7. Eso lo trasladamos a la tablita. Sería nuestro valor crítico. Ya luego de una vez obtenido acá nuestro nivel de significación, encerramos 0.15. Nuestro valor crítico sería 7. Del segundo grupo, vamos a hacer lo mismo. Ubicamos los componentes que nos piden con nivel de significación 0.15, en la edad de 9 años, nos da un valor de 9. Entonces trasladamos ese 9 a la casilla del valor crítico del segundo grupo. Como ven, ya hemos rellenado valor crítico y hemos marcado nuestro nivel de significación. Ahora, para conocer lo que sigue, lo que tenemos que hacer primero es darnos cuenta si hay una diferencia significativa o no. ¿Cómo rellenamos el nivel de diferencia significativa? Lo que vamos a hacer es darnos cuenta entre la diferencia y el valor crítico. Vamos a hacer una comparación. Nuestra diferencia, en este caso del primer grupo, es de 8 y nuestro valor crítico es de 7. Como podemos ver, no hay mucha diferencia entre un número y otro. La diferencia es pequeña. Y cuando no hay mucha diferencia entre un valor y otro, nos dice que no hay diferencia significativa. Entonces lo que hacemos es marcar que no hay diferencia significativa. En el caso de nuestro segundo grupo,
tiene una diferencia de 2 y un valor crítico de 9, también nos damos cuenta que no hay mucha diferencia de un puntaje y otro. Por lo tanto, nuestra diferencia significativa no existe. No hay diferencia significativa. Por ejemplo, si es que nuestra diferencia fuese, no sé, de 30, en nuestro valor crítico de 9 nos podríamos dar cuenta que es de 30 a 9 hay una gran diferencia. Entonces, en ese caso, marcaríamos que sí hay una diferencia significativa, marcaríamos el sí. Solo en el caso de que haya una diferencia grande. Pero en nuestro caso no hay gran diferencia, por lo tanto marcamos los no, como hemos aquí subrayado. Ahora, para hallar la prevalencia de la muestra de tipificación, vamos a tener que usar otro anexo. El anexo F2, como indica arriba. ¿Y qué vamos a hacer acá? Primero ubicar nuestros grupos. Acá tenemos el índice de lenguaje receptivo, índice de lenguaje expresivo y el último. Esos son los dos componentes que vamos a evaluar. Ahora, para escoger de qué lado vamos a obtener nuestros resultados, tenemos que regresar a nuestra tabla. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos en nuestras puntuaciones compuestas para poder ver en qué columna nos vamos a ubicar. Como indica en la parte de arriba del anexo F2, nos muestra, nos dice si las puntuaciones compuestas 1 y 2, es decir, la 1 es menor que la 2 o la 1 es mayor que la 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ubicarnos acá. Nuestra primera puntuación compuesta es el 75. 75 es mayor que nuestra segunda puntuación compuesta, que es 67. Entonces, nuestra primera puntuación sería ILR, que es mayor al de índice de lenguaje expresivo. Entonces, con esos datos nos vamos al anexo F2 nuevamente y nos ubicamos acá. Componente y escogemos índice de lenguaje receptivo mayor al índice de lenguaje expresivo. Vamos a trabajar con esta columna. ¿Y qué vamos a hacer? Ubicar nuestro valor absoluto de la diferencia. Vamos a nuestra tabla. Nuestro valor absoluto o crítico es de 7. Vamos a buscar el 7. Nuestra columna, buscamos el 7 del lado izquierdo. Por lo tanto, nuestra puntuación será de 29.7. Este 29.7 lo vamos a trasladar a la casilla donde nos indica la prevalencia en la muestra de tipificación. Nos vamos a la segunda fila. La puntuación compuesta 67 es mayor que 55, así que vamos a también ubicar lo mismo. El primer componente mayor al segundo. Con valor crítico de 9. Buscamos. En este caso ubicamos, ¿no? Valor crítico, buscamos el 9 y como es la primera puntuación compuesta mayor que la segunda, ubicamos la columna 2. En este caso, con valor absoluto de la diferencia 9, nos daría una puntuación de 26.4. Esa puntuación la trasladamos aquí, a la casilla. Como vemos, ya hemos rellenado toda la primera parte de la tabla y nos vamos a la parte final, que es la verificación de habilidades pragmáticas. En este caso vamos a poder ver que aquí vamos a ver más la parte, digamos, del habla social del niño. Vamos a poder ver si es que el niño tiene una habla social adecuada en cualquier lugar en donde se encuentre, es decir, en la casa, en el colegio, a cualquier lugar donde asista, se puede comunicar de manera correcta. Entonces acá también nos va a ayudar mucho tener el rellenado de la primera ficha que se le entrega al papá o al apoderado, o incluso al mismo paciente, donde nos va a ayudar a ver, ¿no? Si es que el niño ya presenta ciertas dificultades a nivel pragmático. Ahora, en el último ítem, que es el de verificación de habilidades pragmáticas, en nuestro cuadernillo, con el niño que hicimos la evaluación de 9 años con 4 meses, nos dio una puntuación directa de 5, una puntuación final. Ya son las observaciones que hemos verificado. Lo que hacemos es trasladar. Si obtuvimos 10, trasladamos el número 10 a la casilla. Si es 8, 8. En nuestro caso fue 5. Trasladamos el número 5. Ahora, esta parte, la segunda fila, digámoslo así, ya viene escrito. La parte de criterio, más o menos 9, perdón, menor o igual a 9, eso ya está colocado en la ficha. Eso no tenemos que trasladar ningún dato. Nos dice que, según el criterio, si nuestras total de observaciones verificadas es menor o igual que 9,
nos dice que se cumple el criterio. Si nuestra puntuación es mayor, no se cumple. En nuestro caso, como tuvimos 5 y 5 es menor que 9, sí se cumple el criterio. Ahora, para entender un poco más esa parte, podemos ayudarnos de otro anexo, que es el último anexo del que les voy a hablar, es el de acá. Incluso nos presentan ejemplos de interpretación de una puntuación, nos ponen ejemplos de niños, cómo podríamos hallar mucho más rápido si se cumple o no el criterio. En el caso de que se cumple el criterio, ¿qué tenemos que observar? Por ejemplo, nos ponen esto, ¿no? De acá. Nos dicen que la puntuación obtenida en su evaluación ha sido de 5, igual que la de nosotros. Y como es menor que 9, se cumple el criterio. Es decir, que este niño que ha sido evaluado ha adquirido adecuadamente las habilidades pragmáticas y las usa en su habla social. Sin embargo, cuando no se cumple el criterio, podemos ver un resultado mayor, por ejemplo, 14, ¿no? 14 ya no es menor que 9, es mayor. En este caso, no se cumple el criterio. Entonces, eso nos indica que el evaluado no ha adquirido adecuadamente las habilidades pragmáticas, por lo tanto, no las puede usar a nivel social en el contexto en el que se encuentra. Entonces, si es que hay alguna dificultad para el rellenado de la tabla final de verificación de habilidades pragmáticas, nos podemos ayudar de esto, que también se encuentra todos esos datos en el cuaderno de puntuación. Entonces, con esto nos podemos ayudar ya como para finalizar. Así finalizamos ya el rellenado de nuestras tablas, de nuestro cuadernillo, y podremos trasladar estos datos ya a un informe escrito. Gracias.